¿Alguna vez te has preguntado cómo se vería la potencia? Ya la hemos visto y se llama Roberto Carlos, el hombre que transformó la banda izquierda, el que hacía temblar a porteros y doblar las leyes de la física con un solo zurdazo. Prepárate porque estás a punto de revivir la historia del lateral que convirtió cada tiro libre en un acto de terror. En el pequeño pueblo de Garza, en Sao Paulo, nació en 1973 un niño que no venía al mundo para caminar. Venía para correr a toda velocidad y golpear balones como si fuesen meteoritos. Su nombre, Roberto Carlos. No era el más alto ni el más fino, pero sí el más rápido, el más decidido y el más valiente. Jugaba descalzo en las calles de tierra, donde aprendió a disparar con su zurda violenta. Su camino profesional comenzó en União São João, un club modesto, pero allí ya mostraba un talento fuera de lo común. Su potencia lo llevó pronto al Palmeiras y ahí comenzó a moldearse el mito. No tardó en llegar a Europa, donde el destino lo esperaba con los brazos abiertos y un balón preparado para la historia. Primero, una breve parada en el Inter de Milán, donde su potencia sorprendió, pero el sistema italiano, tan táctico y rígido, no sabía qué hacer con un lateral que parecía querer romper el universo cada vez que cruzaba la línea del medio campo. Incluso lo probaron de delantero, donde rindió muy bien, pero ese no era definitivamente su lugar. Su destino no estaba en Italia, sino en el Real Madrid, donde el mito se transformaría en leyenda. Cuando Roberto Carlos aterrizó en Madrid en 1996, el club blanco buscaba una nueva identidad. El Bernabéu necesitaba energía, pasión, algo que encendiera las gradas. Lo que encontraron fue una tormenta con forma humana. El brasileño no solo jugaba como lateral izquierdo, reinventó el concepto mismo del puesto. Hasta entonces, el lateral era un defensor con cierta vocación ofensiva. Roberto Carlos lo convirtió en una locomotora de ataque, una fuerza indetenible que subía y bajaba a la banda como si la gravedad no existiera. Sus carreras eran pura electricidad. Tomaba el balón de su campo, levantaba la cabeza y lo siguiente que se venía era una nube de polvo y un rival rezando para que no lo dejaran atrás. Su zancada era poderosa, su equilibrio imposible, su control del balón a toda velocidad digno de una película de acción. Pero su mayor arma era el disparo. No existía nada igual. Cuando Roberto Carlos se acomodaba para tirar, las leyes de la física temblaban y así se terminó de formar el peor miedo de los porteros, el terror de los tiros libres. No era sutileza, no era caricia al balón, no era elegancia, era una explosión controlada. Su forma de pegarle era una mezcla de ciencia y locura. Tomaba carrera con estos pasos amplios, se inclinaba ligeramente hacia adelante y ¡pum! El estadio entero contenía el aliento. En el Real Madrid, cada falta cercana al área rival se convertía en un espectáculo. Los porteros que normalmente colocan su barrera con autoridad miraban de reojo con terror. Sabían que no importaba si colocaban 5 o 6 hombres, el balón podría doblar el aire, rebotar en la lógica y terminar en la red. Su tiro libre más icónico lo inmortalizó con la camiseta de Brasil en 1997. Aquella tarde, enfrentando a Francia, colocó el balón a una distancia absurda, casi 35 metros del arco. Nadie imaginaba el peligro real, hasta que sucedió lo imposible. Corrió hacia el balón, golpeó con el exterior de su zurda y el esférico salió disparado como una bala con destino incierto. Pasó lejos, tan lejos de la barrera, que parecía irse al saque de banda, pero entonces, en un giro místico, el balón cambió de dirección en el aire, describiendo una curva irreal, besando el poste antes de entrar. Fabien Barthez, el portero francés, se quedó petrificado. La pelota había desafiado la lógica humana. Ese gol fue analizado por físicos, incluso la curva fue magnífica. Roberto Carlos no solo había metido un gol, había retado al universo y ganado. Durante su etapa en el Real Madrid, Roberto Carlos se convirtió en un símbolo. Ganó 4 ligas y 3 Champions League, pero su impacto iba mucho más allá de las estadísticas. Era el alma de la banda izquierda, un jugador que unía potencia con alegría. Su asociación con Zidane, Figo, Beckham y Ronaldo formó una constelación de talento, pero él era el motor, el impulso, la chispa que encendía cada ataque. Era un guerrero que nunca se escondía. Cuando el partido se trababa, cuando el rival apretaba, Roberto Carlos tomaba la pelota y con una arrancada destrozaba líneas, generando caos en el rival.
Su resistencia era sobrehumana, corría los 90 minutos con la misma intensidad del primero. Y claro, si había una falta cerca del área, el estadio entero se levantaba porque todos sabían lo que venía. El ritual, la carrera, el impacto brutal. A veces el balón terminaba en la red, otras en la tribuna, pero siempre con la sensación de haber presenciado algo épico. Los porteros, incluso los más valientes, confesaban sentir miedo real, no solo por la potencia del disparo, el cual superaba los 140 km por hora, sino porque el balón se movía en el aire como si tuviera vida propia. Cuando Roberto Carlos le pega, uno reza más que se acabe el partido que por atajar. Bromeó en una ocasión Iker Casillas, su compañero de equipo. Con la selección brasileña, Roberto Carlos fue parte de una generación dorada junto a Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Cafú y otros titanes. Conquistó el mundo. Su velocidad y resistencia lo convirtieron en un muro ofensivo por la izquierda, complementando perfectamente la energía y liderazgo de Cafú por la derecha. Participó en 3 Copas del Mundo y alcanzó la cima en 2002, cuando Brasil levantó su 5º trofeo en Corea-Japón. Fue una campaña de ensueño, defensivamente sólido, ofensivamente arrollador y con Roberto Carlos corriendo sin descanso cada minuto del torneo. Sus tiros libres, incluso en la selección, mantenían esa aura de miedo. No eran solo golpes, eran mensajes. Estoy aquí y puedo cambiar el destino del partido con solo un zurdazo. Su energía era contagiosa. Cada vez que avanzaba por la banda, los comentaristas se emocionaban, el público se levantaba y los rivales retrocedían. Sabían que detenerlo era casi imposible sin cometer falta, y cometer falta era invocar al demonio de la zurda más poderosa del planeta. Cuando dejó el Real Madrid, su carrera continuó en otros horizontes, Fenerbahce, Corinthians, Anzi, pero el mito ya estaba forjado. Roberto Carlos no fue un lateral más, fue una revolución táctica, física y emocional. Hasta su llegada, pocos creían que un defensor pudiera atacar con tanta furia sin descuidar la defensa. Él lo hizo costumbre, inspiró a generaciones enteras. Marcelo, Jordi Alba, Ashley Cole, Alphonso Davies, todos en cierta medida son herederos de su estilo. Sus disparos de falta siguen siendo tema de conversación, reproducidos millones de veces en videos que parecen ciencia ficción. Su figura, bajita y musculosa, aún inspira respeto. No había arrogancia en su poder, solo una confianza absoluta en su talento. Era un jugador que disfrutaba del fútbol como un niño, pero con la intensidad de un guerrero. Durante años, científicos y analistas han tratado de explicar cómo podía hacer que el balón se moviera de esa manera. Su técnica se basaba en golpear el balón con la parte exterior del pie izquierdo, dándole una rotación lateral que generaba un efecto Magnus extremo. Pero no era solo física, era instinto, fuerza, decisión y valentía. Porque para intentar un disparo así se necesita más que talento, se necesita creer que puedes doblar el aire, y Roberto Carlos sí que creía. Pocos jugadores han dejado una marca tan profunda, sus subidas imparables, sus centros que parecían misiles teledirigidos y sus golpes imposibles desde ángulos irreales. Cuando se retiró, dejó un vacío enorme en la banda izquierda, porque a día de hoy no hay otro igual, un pintor del impacto, el escultor del movimiento. Roberto Carlos no fue solo un lateral izquierdo revolucionario, fue un fenómeno de la naturaleza, una mezcla de músculo, corazón y técnica. Y aunque los años pasen y surjan nuevos talentos, su figura seguirá allí, en la memoria del fútbol, con esa sonrisa tranquila y esa pierna izquierda capaz de mover montañas y doblar el viento. Definitivamente el mejor lateral izquierdo de la historia. ¿Es Roberto Carlos el mejor en su posición? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te gustó, dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para más videos de fútbol puro y duro. Hasta la próxima.